Muy buenas tardes, compañeros y docente. Hoy les presentaremos nuestro trabajo de la materia de Ingeniería de la Calidad sobre el tema de diseños factoriales fraccionados de la unidad 4. El equipo está compuesto por Aldana Angulo Paulina, Gutiérrez Caballero Pablo Manuel y su servidor Ayala Landeros Jesús Eduardo. Para iniciar con la presentación, daremos una breve introducción sobre los diseños factoriales fraccionados, los cuales eligen adecuadamente una parte o fracción de los tratamientos de un factorial completo, con la intención de estudiar el efecto de los factores utilizando menos corridas experimentales. Los diseños factoriales fraccionados se utilizan debido a que algunos analistas consideran más factible y por términos económicos para una empresa que el estar corriendo los tratamientos completos. Muy bien, ahora pasando a la descripción de nuestro problema, este dice que en un artículo publicado en la revista Solid State Technology se describe la aplicación de diseños factoriales en el desarrollo de un proceso de corrosión selectiva con nitruro en un plasma corrosivo. En el proceso se utiliza hexafluoroetano como gas reactivo. Cuatro factores son de interés, los cuales son espacio entre anodo y cátodo, que es nuestro factor A, la presión en la cámara del reactor como factor B, gasto del gas como factor C e intensidad de corriente aplicada al cátodo como factor D. La variable que se mide en el proceso es la rapidez de corrosión del nitruro de silicio. Los datos del diseño experimental son los siguientes. Muy bien, a partir de la tabla que se muestra aquí, nos podemos dar cuenta que se cuenta con dos niveles. Se cuenta con dos niveles para cada factor. Tenemos 16 tratamientos, una réplica y 4 factores, los cuales ya se mencionaron anteriormente en la introducción del dicho problema. También en este ejemplo se trata de un diseño factorial fraccionado del tipo 2 a la 4 menos 1, donde se realizará una fracción y media del diseño original. Por último, también se puede decir que en este problema se presenta una característica de calidad de tipo menor es mejor, ya que se está midiendo la rapidez de la corrosión y se puede decir que entre menor sea esta rapidez de corrosión, mayor conservación tendrá dicho material. Buen día, mi nombre es Pablo Emanuel Gutiérrez Caballero y explicaré el inciso A que nos pide obtener la fracción principal del diseño fraccionado. Para este diseño en particular se utilizará el diseño factorial fraccionado 2 a la 4 menos 1 con el generador identidad que es este, perteneciendo este diseño a la resolución 4 donde se hablará más adelante. Para construir el diseño principal fraccionado es necesario copiar las primeras 8 corridas de los factores del diseño original pertenecientes a los primeros 3 factores que serían A, B y C. Para obtener los niveles del cuarto factor que sería D, se utilizará la fórmula de D es igual a la multiplicación de A por la multiplicación de B por la multiplicación de C. Esto hace referencia a los niveles correspondientes a las corridas. Esto se aplicará para todas las corridas. Por ejemplo, para obtener la primera corrida es la multiplicación del nivel de A por la multiplicación del nivel de B por la multiplicación del nivel de C. Luego se determinará la notación de Yates de cada corrida, esto con el objetivo de identificar la variable de respuesta correspondiente a dicha notación con el diseño original. La notación de Yates es representar el factor o los factores que presentan el nivel superior en su corrida, como por ejemplo, aquí no hay ningún factor que esté en su nivel superior, por lo que se le pone un 1 o un menos 1. En la segunda corrida se puede observar que sí hay factores que están en su nivel superior, que son el A y que son el D. Entonces se agrega aquí de forma minúscula los factores de A y D que están en el nivel superior. Esto se realiza para todas las 8 corridas. Luego de representada la notación de Yates, se observa el diseño original y se van copiando los valores de las variables de respuesta que corresponden a la notación de Yates que tenemos en nuestro diseño. Como por ejemplo, la primera notación de Yates de 1, que se encuentra aquí, le pertenece la variable de respuesta 550. Entonces, este 550 lo copiamos y lo pegamos aquí. Igualmente, a la notación de Yates de A, D,
Buscamos aquí la notación de Jelks de AD, la encontramos, copiamos la variable de respuesta correspondiente a esa notación y la pegamos así, y así sucesivamente hacemos con todos para obtener, con el objetivo de obtener el diseño principal y así poder resolver el problema. Para obtener la estructura de los alias, se multiplicará el factor principal y las interacciones dobles por el generador identidad. En el caso de que el producto de un factor d al cuadrado será como resultado 1, esto porque un factor elevado al cuadrado y multiplicado por la identidad es igual a 1, por lo cual no se debe de poner. Al realizar los cálculos de los alias se observa que es de resolución 4, ya que los factores principales no son alias de efectos principales ni interacciones dobles, sino que son alias de interacciones triples, y algunas interacciones dobles son alias de interacciones dobles. Como se puede observar, aquí ya están representados los efectos principales con su estructura de alias correspondientes, al igual que las interacciones dobles. Luego de obtenidos los productos de las estructuras, se van descartando los que están repetidos, como podrían ser este, y se van ordenando en una tablita. Como podemos observar, aquí nos dio un total de 7 alias, de 7 estructuras de alias, mejor dicho, perteneciendo 4 a los factores principales y 3 a las interacciones dobles con estructura de interacciones dobles de alias. Podemos concluir que estas 7 estructuras de alias representan los efectos que estaremos estudiando alrededor de este diseño factorial fraccionario, al igual que serán las 7 estimaciones que se calcularán para obtener la tabla ANOVA que se mirará más adelante, y también representan los 7 grados de libertad que serán incluidos en los grados de libertad totales dentro de la tabla ANOVA. Mi nombre es Paulina Aldana Angulo y yo les voy a explicar el inciso B, que dice: traza una gráfica de probabilidad normal para las estimaciones de los efectos. ¿Cuáles efectos parecen ser grandes? Primero que nada, tenemos que entender de qué nos serviría trazar una gráfica de probabilidad normal. En esta, nos serviría, esta también es conocida como gráfico de Daniel, también es un punto que tenemos que aclarar. Esta nos serviría ya que es una gráfica donde se observan los valores de los efectos estandarizados en el eje X, mientras el eje Y nos representa los valores de porcentajes que tienen estos distintos efectos representados. Este gráfico cuenta con una línea de tendencia y los valores de los efectos que se están estudiando estandarizados representados con puntos a cierta distancia de esta línea de tendencia. Los puntos pueden encontrarse cerca o lejos de la línea. Que estén lejos se interpreta como que estos efectos son activos y que estén cerca de ella significa que no lo son. Sin embargo, en este problema se cuenta con efectos estandarizados con valor negativo. Es por ello que es recomendable utilizar la gráfica de probabilidad media normal. Ahora tenemos que entender qué es una gráfica de media normal. Esta es una gráfica que muestra los valores absolutos de los efectos estandarizados. Es nada más un gráfico de Daniel o una gráfica de probabilidad normal, simplemente que con los valores absolutos. Entonces vamos a ver el procedimiento que es necesario seguir para obtener los datos necesarios para que esta gráfica pueda ser realizada. Para ello, primero es necesario tener el efecto estandarizado y el porcentaje de cada efecto a estudiar. Para obtener el efecto estandarizado es necesario esa tablita que vamos a ver acá abajito de acá. En esta tabla se ve el método de contraste. En este método tenemos los factores del lado de acá y las interacciones y sus alias del lado de acá. Para obtener cada columna es nada más el efecto que se está estudiando por la variable de respuesta. Es decir, si estamos aquí en el factor A, tenemos en esta columna la multiplicación del efecto A por la variable de respuesta, y así sucesivamente para todo el efecto A. Para el factor B es lo mismo, y cuando se trata de las interacciones es simplemente elegir la multiplicación de A por B por la variable de respuesta o la multiplicación del C por D por la variable de respuesta. En este caso tenemos A por B por la variable de respuesta, que es la rapidez de corrosión. De este lado tenemos A por C y así. Ya que realizamos todas estas operaciones, todas las multiplicaciones, obtenemos la sumatoria de esta columna, que es, por ejemplo, en este caso es la sumatoria del contraste A, la sumatoria del contraste B.
Este es el contraste de cada uno de los efectos. Ya que tenemos esto, es necesario obtener la estimación de estos. Para esto, es necesario utilizar la fórmula que tenemos del lado de acá, que nos dice que el efecto A es igual al contraste A sobre 2 a la K menos P menos 1. K ya sabemos que es el número de factores a estudiar en el problema, así como 2 los niveles de estos mismos. Menos P, que es la fracción que estamos estudiando, que es menos 1 por parte de la fórmula. En este caso, aquí tenemos, si vemos este de aquí tenemos el contraste de A sobre 2 a la K, que en este caso es 4, menos 1, que es la fracción, menos 1 por parte de la fórmula, obtenemos un menos 877. Hacemos lo mismo para todos los demás. Ya que obtenemos esto, estos valores están aterrizados en esta otra tabla que vemos por el lado de acá, donde ya están ordenados. Está para A, para B, para C, menos 877, para A, menos 877. Aquí simplemente están acomodados en orden alfabético. Sin embargo, nosotros para poder graficarlo necesitamos primero que nada obtener el valor absoluto, ya que vamos a hacer una gráfica de probabilidad media normal y para ello es necesario los valores absolutos y en este caso están acomodados de mayor a menor, pero eso no es un inconveniente, simplemente al momento de acomodarlos los vamos a acomodar de menor a mayor, ya que vamos a asignar posiciones a estos. En este caso yo les expliqué cómo se obtiene con una gráfica, con una tabla hecha aquí en Excel, pero esto también puede ser interpretado con este modelo matemático que vemos del lado de acá. En este se utiliza la notación de Yates y es multiplicado por un cuarto. Entonces vamos entendiendo estas formulitas de acá. En esta, como les mencioné, se utiliza la notación de Yates y esta se multiplica por un signo, el signo que está designado antes de la notación. Por ejemplo, tenemos notación de Yates AD. Entonces, notación de Yates AD es igual a la rapidez de correo. Todas las notaciones están ligadas a la variable respuesta. En este caso, si la notación de Yates es AD, quiere decir que el valor es 749. Positiva porque aquí tiene un más. Entonces, notación de IHBD es igual a 4052 menos negativo. Y así sucesivamente, con todas las otras notaciones. Y luego al final esto se multiplica por un cuarto. Esto es lo mismo que hicimos nosotros en la tabla. Por ejemplo, volvemos a la notación de IHBD. Es igual a 749 y es positivo. Aquí tenemos 749 positivo. Esto es para el factor A, así que por eso estamos en la columna de acá. Por ejemplo, si es notación de IHPD, es igual a 4052, es negativo. Aquí tenemos 4052 negativo. Y así sucesivamente. Es lo mismo que está aquí, es lo mismo que está en esta formulita de acá. Y aquí se multiplica por un cuarto. Un cuarto viene por parte de la fórmula. Sin embargo, nosotros del lado de acá hicimos lo mismo, solamente que siguiendo la fórmula de acá. Obtuvimos que el contraste A es lo mismo que lo que está aquí entre corchetes y el un cuarto que se multiplica es la división que nosotros hicimos. En nuestro caso es 2 a la 4 menos 1 menos 1. 4 menos 1, 3 menos 1, 2. Y 2 a la 2, 4. Es la misma multiplicar un cuarto o dividirlo el valor entre 4. Ya que tenemos esto, ya nos regresamos al lado de acá, donde ya tenemos estos efectos que habíamos mencionado anteriormente, ordenados de menor a mayor con su valor absoluto. Ya que están acomodados de esta manera, se obtiene el porcentaje de estos. Aquí es donde viene importante lo que habíamos mencionado anteriormente. Para obtener el porcentaje se ocupa esta fórmula aquí que dice I menos 0.5 sobre n%, donde I es la posición del valor del ordenado y n es el número de datos. Entonces, ya los tenemos acomodados. Para obtener el porcentaje del primer efecto estandarizado que tenemos aquí, que es AC, necesitamos la posición del valor ordenado. Entonces, si en este caso está el primero, entonces su posición del valor del ordenado es 1, porque es el primero. Se empieza a ordenar de izquierda a derecha. Entonces tenemos 1, ya lo sustituimos. 1 menos 0.5 entre n es el número de datos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces se divide entre 7 por 100. Es lo mismo que tenemos aquí. 1 menos 0.5 entre 7% y obtenemos 7.1428 y más números. Y así hacemos para todos los demás, nomás cambiamos el valor de i, que es la posición del valor del ordenado. Dijimos que aquí era 1, aquí es 2, aquí tenemos que es 3 y así sucesivamente y obtenemos sus porcentajes. Ya que los tenemos, podemos graficar y obtener
esta gráfica que está acá. Y para interpretarla, como habíamos mencionado anteriormente, eh, mientras estén lejos de la línea de tendencia, significa que son efectos activos. Sin embargo, esto es para el gráfico de probabilidad normal. Aquí está en media normal. Y como se puede interpretar la que nosotros hicimos aquí con ayuda del software, podemos obtener que se interpreta un poquito diferente. Tiene que estar cerca del cero, ya que si nos guiáramos por que si están cerca de la línea de tendencia, no podríamos aquí interpretar que hay muchos factores. Por ejemplo, factor D, que es activo, podríamos decir que la interacción AC lo es. Sin embargo, en este caso no se interpreta así esta gráfica. Lo que tenemos que entender es que si están cerca del valor cero, los hace significativos. Al mismo tiempo, el software nos dice que si no son significativos, entonces están con un circulito azul. Entonces todos están así. Y al mismo tiempo podemos observar que todos están muy cerca. Relativamente casi todos hacen una línea recta y todos están de alguna manera muy cerca del cero. Si estuvieran un poquito más lejos, estaríamos hablando de un valor ya 3000, en cambio todos están por debajo del 1000. Es por eso que si tuviéramos que emitir una conclusión y para poder responder cuáles efectos parecen ser grandes, pudiéramos decir que tal vez el factor D es aquel que es grande. Sin embargo, es una hipótesis que posteriormente se va a probar como incorrecta, ya que realicemos la tabla ANOVA, los gráficos de Pareto que nos van a ayudar. Pero si en este caso lo tuviéramos que emitir, sería esa, pero es un juicio y una hipótesis que posteriormente vamos a comprobar. Muy bien, mi nombre es Pablo Emanuel Gutiérrez Caballero. Yo proseguiré con la explicación y realización del inciso C, el cual nos demanda obtener el gráfico de Pareto estandarizado y observar cuáles son los efectos significativos para este diseño experimental. Primeramente, ¿qué es el gráfico de Pareto y para qué sirve? El gráfico de Pareto muestra los valores absolutos de los efectos desde el efecto más grande hasta el efecto más pequeño. El diagrama también muestra una línea de referencia para indicar cuáles efectos son estadísticamente significativos tomando como referencia la distribución t-students. El objetivo principal del gráfico de Pareto estandarizado es obtener gráficamente los efectos significativos del diseño, los cuales son los que cruzan la línea de referencia, y excluir los de menor valor o los que no cruzan la línea de referencia, y así obtener el ANOVA mejor para los diseños fraccionados. Para la realización del gráfico de Pareto estandarizado se tiene que realizar una tabla ANOVA, esto para obtener el cuadrado medio del error, el cual se necesita para la realización del gráfico de Pareto estandarizado. Para realizar la tabla ANOVA se hizo uso del método enseñado por el profesor, el cual se muestra aquí, donde obtuvimos la media global del diseño fraccionado, la suma de cuadrados totales, las medias de los factores con sus respectivos niveles inferior y superior, así como la suma de cuadrados de cada factor. También se obtuvieron las medias de las interacciones, la suma de cuadrados de las interacciones, y todos estos datos fueron puestos en la tabla ANOVA. Un punto importante es que para los grados de libertad totales se designó como 7, esto debido a que el número de grados de libertad del diseño es la cantidad de alias que se obtuvieron en el inciso A o que se obtuvieron del diseño que estamos estudiando. Para este caso obtuvimos 7 alias, 3 de interacciones dobles y 4 de los efectos principales, ya que tienen alias de interacciones triples, como se muestra en esta partecita de aquí. Esto nos da que los alias, la cantidad de alias que obtuvimos, son los grados de libertad totales para la realización de la tabla ANOVA. Ya terminado de llenar la tabla ANOVA, se observa que no es posible completarla, ya que no cuenta con valores en el cuadrado medio del error ni en los grados de libertad del error, por lo que no es posible obtener la F calculada ni la F crítica. Para estos casos donde no es posible
calcular la tabla NOVA, es necesario utilizar el método de contrastes para obtener el gráfico de Pareto, pero no estandarizado, ya que solo se graficarán los efectos de los factores e interacciones dobles sin que los datos estén estandarizados, al igual que no obtendremos una línea de referencia para determinar los efectos significativos por la ausencia de los grados de libertad del error. Para la realización del método de contrastes es necesario utilizar este modelo matemático que es propio de este diseño en particular, o a su vez multiplicar el nivel del factor por la variable de respuesta, como lo obtenemos aquí. Aquí se agregarán los alias obtenidos en el inciso A, y a su vez esto hace referencia a que se multiplicará el nivel por la variable de respuesta, así como todas estas columnas se multiplicarán por la variable de respuesta que pertenecen al factor A. Así se hará con el factor B, con el factor C, y en el caso de las interacciones dobles, se multiplicará el nivel del factor A por el nivel del factor B, a su vez con la variable de respuesta que les corresponde. Por ejemplo, aquí podemos utilizar el factor A multiplicado por el factor B y multiplicado por la variable de respuesta. A su vez también podemos utilizar CD, multiplicar C, el nivel del factor C, y multiplicar el nivel del factor D y la variable de respuesta. También se puede realizar el método de contrastes haciendo uso de este modelo matemático, que el número y las letras hacen alusión a la notación de Yates. Lo que nos dice es que esta notación de Yates, que pertenece a la variable de respuesta 550, se sustituiría y le correspondería este signo negativo. Siguiendo después con la notación de Yates AD, se sustituiría por la variable de respuesta correspondiente y le correspondería el signo positivo. Y así sería solamente para obtener el efecto del factor A. Y así se haría con todos los factores, sustituyendo la notación de Yates por la variable de respuesta y dejando los signos que le corresponden a cada uno. Y todo esto se tiene que dividir entre 4. ¿Por qué sale este 4? Este 4 sale debido al divisor que sale de esta fórmula, ya que el 4 hace alusión al resultado que se obtiene de esta fórmula, que es 2K. 2 son los niveles que estamos estudiando, K es el factor, menos 1 es el diseño fraccionado, y menos 1 que es correspondiente a este diseño, a esta fórmula en particular. Ya sea utilizar el modelo o realizar la multiplicación de los niveles, obtendremos resultados iguales, solamente que el procedimiento difiere un poco entre cada uno, ya que en el modelo matemático ya lo da directo, y aquí hace falta el uso de la fórmula que se encuentra en esta parte de aquí. Nosotros escogimos en particular la multiplicación de los niveles de los factores para que se vea más gráficamente y podamos observar el comportamiento de los contrastes de cada factor y las interacciones dobles con sus respectivas alias. Luego de multiplicar todos los niveles del factor por la variable de respuesta, se obtiene la sumatoria de los contrastes, la cual está representada en esta hilera de aquí. Luego de obtener este resultado, se hace uso de esta fórmula para obtener el efecto de los factores e interacciones. Esto traducido es la sumatoria del contraste, que sería esta, entre dos que hacen referencia a los niveles, como ya lo había comentado, elevado a la K, que en este caso en particular es un diseño 2 a la 4, menos 1, que hace referencia al diseño fraccionado, menos 1 del otra vez,
correspondiente a esta fórmula. Esto nos da como resultado menos 877 y para el Excel se utilizó esta fórmula. Esto se hace con todos los contrastes de los factores e interacciones y esto traducido se ordena en una tabla, la cual se encuentra aquí. Luego de obtener los resultados de los efectos o estimaciones de los alias y factores, se prosigue a obtener el valor absoluto de estos resultados, con el fin de poder ordenarlos de mayor a menor y obtener el valor numérico más alto y el valor numérico más bajo. Y después de obtener esta tablita, ahora sí ya se puede realizar el gráfico de Pareto, pero dejando en claro que no es el gráfico de Pareto estandarizado, sino el no estandarizado, utilizando los efectos de los factores e interacciones. Esto con el objetivo de descartar o eliminar el valor con el menor valor numérico y así poder realizar la tabla NOVA. En este gráfico se observa que los efectos se muestran de manera más práctica, dando valores más grandes en cuanto a su magnitud. Como ya lo había dicho, este gráfico se realizó con el objetivo de eliminar el efecto con el menor valor numérico, y aunque pareciera que todos se comportan de manera similar, en este caso eliminaremos la interacción AC con el alias BD, esto con el fin de realizar una ANOVA y ya ahora sí poder realizar el diagrama de Pareto estandarizado, por lo que este diagrama de Pareto no es práctico utilizarlo para concluir ya el diseño en este diseño en particular. Ya excluida la interacción AC, podemos ver que ya es posible obtener el cuadrado medio del error y los grados de libertad, que están representados en esta tabla NOVA. Pero también se puede observar que ningún efecto es estadísticamente significativo, ya que ninguno de los valores de la F calculada rebasa a la F crítica, por lo que se realizará el diagrama de Pareto ya estandarizado para poder eliminar el factor con el valor más chico, y se supone que en teoría el diagrama de Pareto confirmaría los resultados de la tabla NOVA diciendo que no hay ningún efecto significativo dentro de estos efectos estudiados. Para la realización del diagrama de Pareto ya estandarizado, se requerirá el efecto del factor, que estos ya lo obtuvimos en el método de contrastes y están representados en esta tablita. Entonces, estos valores se pueden copiar y se pueden pegar en esta hilera, ya que son los mismos valores y no cambian. Pero si no estamos tan seguros de que este valor es el correcto, podemos hacer uso otra vez de esta formulita y volver a poner el método de contrastes. Entonces sería el contraste, la sumatoria del contraste, que sería este de aquí, entre 2, que son los niveles, elevado a la 4, que son los factores, menos 1, que es el diseño fraccionado, menos 1 de la fórmula. Y esto nos da el valor de menos 87. Podemos percatarnos de que este valor es el mismo que obtuvimos aquí. Luego se proseguirá para obtener el error estadístico del efecto, el cual se requerirá el cuadrado medio del error, el cual ya lo obtuvimos en la segunda tabla NOVA que realizamos, el cual sería este, y ese hacemos uso de esta fórmula que se encuentra aquí, el cual es la raíz del cuadrado medio del error, por n. N hace referencia al número de repeticiones de este modelo, que en este caso es 1, por
2, que son los niveles, elevado a la 4 de los factores, menos 1, que es el diseño fraccionado, menos 2, correspondiente a la fórmula. Y este valor del error estadístico del efecto corresponde a todos los efectos, por lo que se podría decir que es una constante para todos. Luego de obtener el error del efecto, se obtiene el efecto estandarizado, que se hace uso de esta fórmula que se traduciría como la división del efecto del factor entre el error del efecto, obteniendo como resultado estos de aquí. Luego de esto, se debe de obtener el valor absoluto de estos resultados, el cual quedaría traducido aquí. Y ya obtenido estos resultados de valor absoluto, se ordenan de mayor a menor, esto con el objetivo de identificar cuál es el factor con el valor más grande y el factor con el valor más chico. En este caso, el factor con el valor más chico es el factor C. Cabe aclarar que ahora sí se puede realizar la línea de referencia T-Students, la cual se obtiene de la distribución T invertida para la realización en el software Excel, donde se requerirá la significancia, que para estos casos es de 0.05, y los grados de libertad del error, los cuales ahora en este caso es de 1, dando una línea de referencia de 12.70. Ya traducidos estos datos en el diagrama de Pareto, podemos observar que efectivamente no hay ningún efecto significativo, ya que ninguno de los efectos rebasa la línea de referencia. Con esto confirmamos lo dicho por la tabla ANOVA de que no hay ningún efecto significativo. A lo que procederemos en eliminar el factor con el menor valor numérico, el cual es el factor C, y posteriormente a realizar una nueva tabla ANOVA y un nuevo diagrama de Pareto para observar cuáles son los efectos significativos, si los hay, y eliminar el valor con el menor valor numérico, y así sucesivamente hasta obtener el ANOVA mayor, pero esto se obtendrá en el inciso D, donde se explicará con mayor detalle. Mi nombre es Jesús Eduardo Díaz Landeros y yo explicaré el siguiente punto, que es el D, el cual consiste en realizar un análisis de varianza, el mejor para confirmar sus hallazgos anteriores. Bueno, para obtener esta primera tabla ANOVA, se realizó el procedimiento de la suma de cuadrados de los factores e interacciones con los respectivos alias, utilizando ya sea el método explicado por el maestro de la suma de métodos de medias de los factores e interacciones, o con el método de contrastes, obteniendo el mismo valor en la suma de cuadrados del cual se hace uso en la tabla ANOVA. Como se había expuesto en el punto anterior, la primera tabla, esta, no se puede realizar, o más bien no se puede terminar, debido a que la suma de cuadrados del error y los grados de libertad numéricamente son 0, imposibilitando así la obtención de la f calculada y la f crítica, por lo que se necesita hacer uso del gráfico de Pareto para intentar descartar el factor no significativo de menor valor, el cual en este caso, como se puede ver aquí, fue la interacción AC con alias BD. Al momento de excluir dicha interacción, fue posible obtener un valor numérico en la suma de cuadrados del error, y se obtuvo un valor numérico de 1 en los grados de libertad del error en esta segunda tabla ANOVA. Ahora, como se puede observar en esta segunda tabla no obtenida, no hay ningún efecto significativo sobre la variable de respuesta, por lo que para corroborar esta información se elaborará el gráfico de Pareto estandarizado para observar gráficamente cuál es el efecto de menor valor no significativo. Para obtener el contraste de los efectos, se utilizará el método de contrastes, el cual consiste
en la suma de la multiplicación del nivel del factor por la variable de respuesta, el cual se presenta en esto, en esta tablita. Se tiene que multiplicar el nivel de cada factor por la variable de respuesta y obtener la suma. Y al momento de obtener la suma de este procedimiento, se saca la suma de cuadrados del factor, el cual consiste en la suma de los contrastes de cada factor elevado al cuadrado y se divide entre 8, el cual el número 8 representa o hace referencia a las 8 corridas. Luego del paso anterior se tiene que obtener el efecto de cada factor, obtenido pues de esta fórmula, que viene presentada aquí, el cual K es el número del factor menos P, que P hace referencia al diseño factorial fraccionado que estamos usando, que en este caso sería menos 1, y este menos 1 que es parte de la fórmula. Después de obtener el efecto de los factores de interacciones, se debe obtener el error estadístico del efecto, el cual, como se puede ver aquí, consiste en la raíz del cuadrado medio del error de la tabla ANOVA entre n, el cual n es el número de repeticiones por 2. 2 hace referencia al número de niveles elevado a la k, el cual k, como ya mencioné anteriormente, hace referencia al número de factores. Menos 1 que vendría siendo p y menos 2. El menos 2 es parte de la fórmula. Al momento de obtenerlo nos podemos dar cuenta que es una constante de 724.5 que se puede utilizar en todos los efectos y proseguimos por obtener el efecto estandarizado, que es la división del efecto del factor entre el error estadístico del efecto y se obtendrá el valor absoluto de este resultado y se deberán de ordenar de mayor a menor para posteriormente graficar esos efectos. Dicho de esta manera, después se debe de buscar descartar el efecto de menor valor numérico, añadiendo que ningún efecto fue significativo en este ejemplo, debido a que ninguno de estos valores rebasa la línea de referencia, la cual se obtiene de la distribución de student. Explicando un poco más sobre cómo se saca la línea de referencia, que en este caso fue de 12.70, se obtiene de la distribución t-student con la significancia en este caso de 0.05 y los grados de libertad del error. Entonces, al momento de graficar estos efectos en el diagrama de Pareto estandarizado para la rapidez de la corrosión, que es nuestra variable de respuesta, nos podemos dar cuenta que ninguno de estos efectos de factores o interacciones dio significativo, ya que ninguno rebasa la línea de referencia. En este diagrama de Pareto estandarizado para la rapidez de la corrosión, se excluye el nivel C por ser el de menor valor numérico y se vuelve a realizar la tabla ANOVA excluyendo dicho factor, que es el factor C. Y este procedimiento se tiene que seguir hasta que algún efecto sea significativo o en su contraposición que ningún efecto sea significativo. Como se puede observar aquí, obtuvimos la tercera tabla ANOVA y se puede observar que nuevamente ningún efecto es significativo sobre la variable de respuesta. Nuevamente pasamos con el método de contrastes para obtener los nuevos efectos estandarizados. Al momento de obtenerlos aquí con las mismas fórmulas que la vez pasada, los ordenamos nuevamente de mayor a menor para volver a graficar nuestros efectos estandarizados en este nuevo diagrama de Pareto estandarizado para la variable de respuesta. Como nos podemos dar cuenta aquí,
Al momento de sacar nuestra línea de referencia nos dio un valor de 4.30 y nos podemos dar cuenta que ahora el factor menor de menor valor numérico es nuestro factor b, por lo que procedimos otra vez a quitarlo por ser, como ya mencioné, el de menor valor numérico. Muy bien. Siguiendo con el método, llegamos a la conclusión de que ningún efecto fue significativo, ya que se eliminaron todos los factores, dejando por último el factor de mayor efecto numérico, que fue el factor D, que fue nuestro factor D, que igualmente no fue significativo, por lo que no existe una mejor tabla ANOVA, ya que ningún efecto de factores e interacciones fueron significativos en la variable de respuesta. Como se mencionó anteriormente, no existe un mejor ANOVA para este problema, ya que ningún efecto llegó a ser significativo de ninguna manera. Es así que podemos corroborar la interpretación que se le dio al gráfico de Daniel realizado, donde ningún efecto parecía estar lejos de la línea de tendencia, y por ende ningún efecto se consideraba activo en la variable de respuesta. Asimismo, podemos comprobar una de las hipótesis hechas en el diagrama de Pareto sin estandarizar, donde por el tamaño de las barras de cada efecto y la ausencia de una línea de referencia, supusimos que o todos los efectos eran significativos o ninguno lo era. Y es con la búsqueda de la mejor tabla ANOVA que se comprobó esta segunda suposición. Buenas tardes, mi nombre es Paulina Algarangulo y yo les voy a explicar el inciso E, que pregunta, ¿qué recomendaciones haría respecto a las condiciones de operación del proceso? Apóyese del gráfico de efectos principales. Para este inciso vamos a analizar las tablas ANOVA y los diagramas de Pareto que se realizaron para entender un poco el problema. También hay que recalcar que el inciso nos pide que nos apoyemos en el gráfico de efectos principales, sin embargo, como vamos a ver ahorita, en la tabla ANOVA ninguno resultó ser significativo, es por ello que no tiene caso realizar un gráfico de efectos principales porque pues ninguno de ellos es significativo, entonces vamos a ir explicándolos. Ya que en la primera tabla ANOVA no se pudo obtener ningún efecto, ninguna F calculada para ningún factor, así como para ninguna interacción, pues nos brincamos a la segunda tabla ANOVA que se pudo realizar ya que se realizó un diagrama de Pareto donde se obtuvo que la interacción AC más BD era la menor, entonces esa fue la primera que excluimos, eso nos dio de resultado la segunda tabla ANOVA donde seguía sin haber un efecto significativo. Entonces se realizó otro diagrama de Pareto donde viéramos cuál era el siguiente efecto que se podría retirar para que la tabla ANOVA empezara a conseguir más grados de libertad del error. Se obtuvo que era el factor C. Se hizo otra tabla ANOVA, seguía sin haber efectos significativos y así se siguió haciendo diagramas de Pareto para decir cuál retirar, se retiraba, se hacía una tabla ANOVA y después de realizar todas las necesarias hasta llegar a esta, que es la última tabla ANOVA, donde solamente nos quedó el factor D, que resultó sin no ser significativo de todos modos, hace que podamos llegar a una conclusión, porque dice qué recomendaciones haría respecto a las condiciones de operación del proceso. Si se tuviera que hacer una recomendación, pues principalmente sería que se utilice el nivel que sea, el de los factores, el de las interacciones, porque pues haciendo todos los cálculos nos muestra que realmente no hay alguno que sea significativo, no hay ninguno que sea mejor, no hay ninguno que sea peor, simplemente pues no hay diferencia estadísticamente significativa, es decir, que yo le pudiera recomendar sobre estas condiciones que se utilice la que represente un ahorro para la empresa, que sea económicamente la menor, y pero sin embargo, si yo doy este criterio, pues realmente no estoy ayudando al proceso, o sea, realmente no estoy diciendo, no estoy mejorando nada, sí estoy ahorrando, se pudiera decir, porque estoy recomendando que se utilice el que menor costo tiene, pero realmente yo no estoy dando como alguna mejora, yo no puedo decir que si utilizamos el factor D, que en este problema pues tenemos por acá arriba, el factor D es la intensidad de corriente aplicada al cátodo. Yo no puedo decir que utilicen nivel bajo o su nivel alto, que son 225 grados o 250,
Nomás estoy diciendo que pueden utilizar el de 225, que probablemente es el que menor costo genera, ya que pues es una temperatura más económica. Pero realmente no estoy diciendo nada, es por ello que lo que se pudiera recomendar es que, de ser posible, para este diseño, es que se utilicen otros factores, o que en su caso, si se ve que los factores al momento de cambiar y se estudian, sigue sin haber alguno significativo, o que tal vez ya ni siquiera sea viable. En este caso son solamente 4 factores, y si corriéramos el experimento, el diseño, sí se puede hacer de manera completa, pero por ejemplo, si resultara no ser viable, pudiéramos hacer que se cambiara la variable de respuesta, tal vez, y la rapidez de corrosión del nitruro del silicio no era la mejor para este diseño, o, o los factores fueron los que no se eligieron bien y pudieran elegirse otros. Y, y pues esa es la recomendación que se pudiera hacer simplemente con este problema, ya que ninguno es significativo. Entonces, en conclusión, tenemos que para este diseño, ninguno de los factores estudiados es importante para la variable de respuesta. Entonces, el espacio entre ánodo y cátodo, la presión en la cámara del reactor, el gasto de gas e intensidad de corriente aplicada al cátodo no son importantes no son importantes en el proceso de corrosión selectiva con nitruro en un plasma corrosivo. Entonces, estos factores que estudiamos los podemos tomar como base para 2 cosas. Una, son factores que pues no son importantes en el proceso, entonces simplemente es como conocimiento, es poder compartirlo, es aprender, ya que estos diseños pues no son perfectos. Obviamente a veces vamos a estudiar factores que pues no tengan alguna significancia en la variable de respuesta que se está estudiando. Y también aprender que pues de estos factores se puede utilizar el nivel que sea más económico para la empresa, esto en este caso.